Probablemente muchas personas han escuchado alguna vez la palabra fotón. Sin embargo, lo que la mayoría sabe sobre los fotones es tan poco como lo que se sabe sobre Confucio. Hola a todos. En el video de hoy, en realidad no vamos a contar absolutamente todo sobre los fotones. Si lo hiciéramos, nos llevaría tanto tiempo como ver todos los episodios de Friends. En lugar de eso, hoy vamos a centrarnos en una de las propiedades más extraordinarias y singulares de los fotones. Una propiedad que no aparece ni siquiera en las partículas libres que vemos a diario y mucho menos en objetos más grandes. Que los fotones no tienen masa en reposo. Completamente. Cero. Y de esta característica se desprende otra propiedad igualmente única. Son los campeones mundiales de la velocidad. Los fotones se desplazan a una velocidad de aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Sí, eso es exactamente lo que llamamos la velocidad de la luz. Después de todo, el fotón es la luz misma. Pero eso no es todo. Bienvenidos a Pangea. Hoy hablaremos de esto y también de las sorpresas aún mayores que se esconden más allá. ¿Cómo el vacío determina la velocidad de la luz? Empecemos, como es natural, hablando de la velocidad del fotón. Normalmente se la describe como la velocidad más rápida del universo. Sin embargo, esta forma de expresarlo puede resultar engañosa. El fotón no está intentando acelerarse, ni tampoco está detenido tras chocar contra algún límite. Simplemente no puede existir en ningún otro estado. Y entonces surge una pregunta aún más interesante. ¿Por qué exactamente esta velocidad? ¿Por qué no el doble, ni una décima parte? Y en primer lugar, ¿de dónde proviene realmente este número? Si profundizamos un poco más, descubrimos algo sorprendente. La respuesta casi no tiene que ver con el propio fotón. Es como preguntar ¿por qué eres humano? La respuesta tampoco tiene mucho que ver contigo mismo. La respuesta tiene más que ver con tus padres. Con el fotón ocurre algo muy parecido. Entonces, ¿quiénes son los padres del fotón? No son los leños de una hoguera, ni tampoco una bombilla en una lámpara de araña, ni siquiera una estrella. Si seguimos con la metáfora, todo eso sería más bien el hospital donde nace el fotón, es decir, su lugar de nacimiento. Entonces, ¿quiénes son realmente el padre y la madre de esta partícula tan extraordinaria? Seguramente también serán algo especial, ¿no? Y esa intuición es absolutamente correcta. Sí, se trata de algo muy especial. Aunque, para ser precisos, en realidad solo hay una entidad especial. Porque el fotón tiene un solo progenitor. Y ese progenitor es el campo electromagnético. Un fotón es, en esencia, el propio cuanto del campo electromagnético, donde el campo eléctrico y el campo magnético están inseparablemente unidos. Aunque, visto así, tampoco sería incorrecto decir que el campo eléctrico y el campo magnético son el padre y la madre. ¿Cuál de los dos sería el padre y cuál la madre? Eso lo dejamos a su imaginación. Y son precisamente estos padres quienes le han transmitido a su hijo esa velocidad extraordinaria. La velocidad de un fotón no depende de su energía ni del lugar donde haya nacido. Está determinada por la naturaleza fundamental de cómo puede existir y propagarse el campo electromagnético dentro de nuestro espacio. En el siglo XIX, los físicos comprendieron por primera vez que el campo electromagnético obedecía leyes estrictas. Quien expresó esas leyes en forma de ecuaciones fue James Clerk Maxwell. Estas ecuaciones describen cómo las perturbaciones eléctricas y magnéticas se generan mutuamente mientras se propagan por el espacio. Y cuando se resuelven cuidadosamente las ecuaciones de Maxwell para el espacio vacío, es decir, para el vacío, la velocidad de propagación de las ondas electromagnéticas aparece automáticamente. No hace falta ajustarla para que coincida con los resultados experimentales. Simplemente surge por sí sola. Aquí, epsilon 0 es la permitividad del vacío. Describe cómo el espacio vacío responde ante un campo eléctrico. Y mu0 es la permeabilidad del vacío. Indica cómo responde el espacio ante un campo magnético.
Al multiplicar estos dos valores y tomar el inverso de su raíz cuadrada, se obtiene la velocidad, un valor muy concreto, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Y aquí llegamos a un punto clave. Como deja claro esta ecuación, la velocidad del fotón no es una propiedad del propio fotón. Está determinada por las propiedades del vacío, es decir, las propiedades del propio espacio. Si la permitividad o la permeabilidad del vacío fueran diferentes, la velocidad de la luz también sería completamente distinta. No es que los fotones de repente se volvieran más lentos o más rápidos, simplemente cambiaría la forma en que el campo electromagnético se propaga en ese espacio. Por eso el fotón no elige su velocidad. El fotón hereda esa velocidad del campo electromagnético. Y el campo electromagnético, a su vez, la hereda de las propiedades del vacío. Por todo esto, los fotones, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, tienen exactamente la misma velocidad en el vacío. Sus frecuencias pueden diferir en muchos órdenes de magnitud y sus energías pueden ser radicalmente distintas, pero la velocidad nunca cambia, porque está incorporada en la propia estructura del espacio y no dentro del fotón. De hecho, se trata de una de las constantes más fundamentales de nuestro mundo. Y a partir de aquí comienza una historia todavía más interesante, porque la velocidad de la luz no es simplemente un número aislado. Está relacionada con otras constantes, con la escala de los átomos, con la fuerza electromagnética y con la propia razón por la que la materia estable puede existir. Incluso si la velocidad de la luz cambiara solo un poco, apenas unos pocos kilómetros por segundo, no, el universo que conocemos no desaparecería de inmediato. El universo seguiría existiendo, pero ya no sería en absoluto el mismo universo que conocemos. La estructura de los átomos cambiaría, cambiarían las reacciones químicas y también el funcionamiento de las estrellas, es decir, las estructuras complejas dejarían de poder formarse. Y en un universo así, probablemente no existiría la vida, ni tampoco habría surgido la inteligencia. Entonces, ¿qué valor podría tener un universo así? ¿Cómo el vacío protege al mundo del caos? Cuando se habla de ajuste fino, la conversación suele inclinarse enseguida hacia la existencia de la vida o hacia la posibilidad de que exista. Pero si damos un paso atrás y lo pensamos con calma, vemos que todas estas preguntas terminan conduciendo a algo todavía más fundamental. Antes de hablar de átomos, química o estrellas, primero debemos entender cómo es el propio escenario donde se desarrollan los fenómenos físicos. ¿Qué es exactamente ese fondo en el que existen todos los campos, las partículas y las propias leyes de la naturaleza? Y aquí llegamos a algo que normalmente suele subestimarse: el vacío. Cuando escuchamos la palabra vacío, normalmente imaginamos un espacio completamente vacío donde no hay nada. Un espacio en el que se han eliminado partículas, campos y toda forma de radiación. Sin embargo, en física, el vacío no significa un estado en el que no existe nada. Significa el estado con la menor energía posible. Y ese estado posee propiedades muy reales. Ya hemos visto que la velocidad de la luz está determinada por la permitividad y la permeabilidad del vacío. Es decir, aunque se trate de un espacio vacío, sí reacciona ante los campos eléctricos y magnéticos. Entonces, no es la nada. Y además, la forma en que responde sigue leyes estrictas. En la física moderna, el vacío se considera el estado fundamental de los campos que llenan todo el espacio. Incluso cuando no hay partículas reales presentes, los campos siguen estando allí. No aparecen de forma directa, pero precisamente gracias a este fondo, cualquier excitación, es decir, entidades como los fotones, pueden existir. Lo importante es que el vacío es completamente distinto de un medio ordinario como el aire o el agua. El vacío no ralentiza la luz ni produce resistencia. La luz no avanza abriéndose paso a través del vacío. La luz simplemente existe dentro de él, siguiendo sus propiedades fundamentales. En este sentido, lo que determina el vacío no es una velocidad de movimiento, sino una velocidad de reacción.
es decir, la velocidad límite a la que un cambio en el campo electromagnético puede propagarse desde un punto del espacio hasta otro. Y eso es precisamente lo que llamamos la velocidad de la luz. Por eso, la luz no puede propagarse más rápido que eso. No porque algo la esté frenando, sino porque el propio espacio no puede responder más rápido. Dicho de otro modo, no es tanto un límite del fotón como un límite de la propia estructura de la realidad. De este modo, el vacío determina qué campos pueden existir, qué partículas son posibles y a qué velocidad puede propagarse la causalidad. Por cierto, también queda claro por qué la velocidad del fotón, que intuitivamente podría parecer infinita, en realidad es finita. Es cierto que el fotón no tiene masa en reposo y por lo tanto no se aplica aquella fórmula de Einstein según la cual acelerar una partícula con masa hasta la velocidad de la luz requeriría energía infinita. Pero el hecho de no tener masa no significa que no exista ningún límite. Si los fotones no tuvieran una velocidad definida y las fluctuaciones electromagnéticas se propagaran instantáneamente, entonces no podría existir una causalidad estable, porque cualquier acontecimiento afectaría a todo lo demás al mismo tiempo. El orden de los sucesos, la historia y la evolución dejarían de tener sentido. En un mundo así, la propia diferencia entre ayer, hoy y mañana desaparecería. Todo ocurriría al mismo tiempo, en un único instante inmóvil. Sin duda, ese sería otro tipo de mundo. Un mundo en el que no existirían ni el desarrollo ni el crecimiento. Por eso, que exista un límite de velocidad es una condición indispensable para nuestro universo. Bueno, para este universo que creemos comprender, al menos un poco. ¿Y si el espacio no fuera el nivel más fundamental? Pero aquí surge una pregunta aún más sutil. Hemos dicho que la velocidad de la luz está determinada por las propiedades del vacío, y que el vacío no es vacío, sino algo que actúa como base fundamental. Pero, ¿y si ni siquiera eso fuera el nivel más profundo? ¿Recuerdan el efecto Cherenkov? Ese hermoso resplandor azul que aparece dentro de los reactores nucleares ocurre porque los electrones se mueven más rápido que la velocidad de la luz en el agua, aunque, por supuesto, su velocidad sigue siendo menor a la de la luz en el vacío. Entonces, ¿qué pasaría si nuestro vacío fuera en realidad un medio para algo que puede moverse más rápido que la velocidad de la luz en el vacío? ¿Y si la luz fuera precisamente el resultado producido por ese efecto? En la física teórica moderna, una idea llamada espacio-tiempo emergente está ganando cada vez más atención. Su idea central es que el espacio y el tiempo quizá no sean fundamentales, sino propiedades que emergen después, como la temperatura o la presión en un gas. Una molécula individual no tiene temperatura, pero cuando muchas se agrupan, aparece la propiedad que llamamos temperatura. Desde esta perspectiva, la luz también podría ser algo que emerge de una estructura aún más profunda, que constituye el propio espacio. En ese caso, el límite fijo de la velocidad de la luz dejaría de parecer algo arbitrario y se vería como una consecuencia inevitable de una estructura oculta subyacente. Por supuesto, todavía no sabemos si esto es realmente correcto. Todo esto sigue perteneciendo al terreno de las hipótesis y no al de los hechos establecidos. Aún así, esta perspectiva es importante, porque cuando preguntamos por la luz, inevitablemente terminamos yendo más allá del marco del espacio cotidiano, hacia un lugar donde el propio espacio aún está tomando forma. ¿Qué significa realmente todo esto? Si reunimos todo lo que hemos visto hasta ahora, empieza a aparecer ante nosotros una imagen de conjunto bastante inesperada. El fotón deja de parecer una simple partícula que vuela muy rápido o una especie de bolita de luz, y lo que vemos en realidad es el cuanto del campo electromagnético, cuya velocidad está determinada por la propia estructura del espacio. Incluso la cifra de 300.000 kilómetros por segundo no es un récord ni un límite, sino simplemente la velocidad de respuesta del vacío, es decir, la velocidad máxima a la que el universo puede reaccionar ante un cambio. Que nada pueda ir más rápido que eso se debe a que la propia estructura de la realidad no permite que las relaciones casuales se transmitan a mayor velocidad.
Por eso, que exista un límite de velocidad no es en absoluto un defecto de este mundo. Al contrario, es una condición indispensable para que los acontecimientos tengan un orden, para que los procesos tengan continuidad y para que el universo pueda tener una historia, a la velocidad exacta que este mundo necesita para seguir siendo lo que es, y para que nosotros podamos existir en él. La luz sigue viajando también hoy. Si te ha gustado el video de hoy, no olvides dejar tu like y compartirlo. Gracias por verlo. Entonces nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!